Bienvenidos a Sin Pausa, el programa de TV Universidad en el que compartimos con ustedes lo mejor de la producción audiovisual de la región. En el programa de hoy tenemos como invitados a Sebastián Díaz, realizador audiovisual y prolífico cineasta de La Plata, y a Carlos Escudero, un reconocido ilustrador y también animador, que confluyeron en un proyecto llamado La Muralla Criolla, en Sin Pausa. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades. Señor presidente, están los documentos en el Archivo General de la Nación. Señor presidente, le solicito que importemos 10.000 Remington. Con 10.000 Remington solucionamos para siempre el problema. A lo largo del ciclo de Sin Pausa pudimos exhibir y compartir con realizadores y con productores platenses largometrajes documentales, largometrajes de ficción. Tuvimos una experiencia que era un largometraje integrado por varios cortometrajes. Esto que vamos a ver hoy es una obra inusual dentro de la producción audiovisual de la región y de la producción audiovisual en general, porque comparte animación y documental. Su director, Sebastián Díaz, es un prolífico realizador con una vasta trayectoria en la dirección de largometrajes, y en algún momento se le ocurrió La Muralla Criolla. ¿Qué es La Muralla Criolla, Sebastián? Bueno, La Muralla Criolla es un documental de contenido histórico que abarca el momento inmediatamente anterior a la conquista del desierto. Yo quise investigar un poco acerca del denostado plan de Adolfo Alsina, que durante la presidencia de Avellaneda ideó un avance de frontera sistemático, porque él proponía ocupación permanente del territorio, y la tan famosa Zanja de Alsina, que era una excavación de 700 kilómetros de largo que iba a recorrer desde el sur de Córdoba hasta casi Bahía Blanca. Era realmente una locura, pero se hizo. No alcanzó a concretarse efectivamente porque muere Alsina en plena obra. Entonces, bueno, me interesó abordar ese tema que estaba poco estudiado. Si uno se fija en los manuales de escolares, la Zanja de Alsina ocupa apenas una carilla o media carilla. Sin embargo, decidí investigar un poco más la bibliografía que había y después ir al terreno, es decir, recorrer esos lugares donde cruzaba la zanja, a ver si quedaba algún rastro. Entonces fuimos a Trenquelauquen, Carué, Guaminí, también Puan, todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y descubrimos que sí, que había rastros, pero más que nada que había gente que había estudiado la misma temática. Y esos son los protagonistas de la película. Por supuesto, como hay poca material de archivo, porque es un hecho que ocurrió en el año 1876, recurrimos por supuesto a lo que había, que eran fotos, muy pocas, son la colección de Antonio Pozo especialmente, y ahí se nos acabó el material de archivo. Entonces recurrimos a un recurso muy válido para el documental, que es la animación. En ese caso, éramos amigos con Carlos, un gran artista de la animación. Ideamos lo que serían algunas secuencias para la película y que son las que realmente trascendieron, porque las usé para los trailers, para todo. Exacto. Así que muy buena experiencia que voy a seguir compartiendo con Carlos seguramente en las próximas producciones. Carlos Escudero es un reconocidísimo ilustrador, dibujante, animador, que te integrás a este proyecto. ¿Y qué complejidad te aparecía, siendo que era un documental? Sí, el desafío básicamente fue tratar de ser fiel a lo que el director nos pedía, digamos, ¿no? El tema de reconstruir con el uso de la animación el hecho histórico, ¿no? Entonces tratar de ser lo más fiel. Y para eso, primero me acercó el guión. Con ese guión pudimos hacer un guión visual, o sea, un storyboard, que nos fuimos marcando, digamos, los planos que pueden llegar a mostrar un poco el proceso de la zanja, ya que justamente como no existía visualmente,
tratar de recrearla, ¿no? O sea, la pendiente, la profundidad, la complejidad que tenía la zanja e incluso en distintas zonas, ¿no? Y tratar de revivir personajes que existieron en la época, ¿no? Como Roca y demás, darle un poco de vida a esa idea. Me parece un desafío interesante. Yo vengo de la animación, pero de otro tipo, ¿no? O sea, de largometrajes, películas y demás, y hacer el tema documentalístico me pareció muy interesante. De hecho, me encantó y seguimos trabajando juntos en varios proyectos posteriores a ese, y me parece que es un desafío muy válido, digamos, ¿no? Y en cuanto al recurso estético, la idea fue tratar de acoplar al realismo, digamos, ¿no? Buscar una forma que estéticamente sea compatible con la película. Hay una idea ahí que, por un lado, moderna en la propuesta estética, digo moderna desde ir hacia cierta dinámica. Es un material que es muy poco solemne, por eso es entretenido de poder seguir, donde la animación, por momentos yo la sentía medio como un western también, que es un género que no nos es propio, pero que podría serlo. ¿Cuándo te empezás a meter vos con este material? Vos sos muy, por un lado tenés una vasta producción, pero disímil, has hecho como muchos formatos y muchas cosas. ¿En qué momento te interesó abordar este tema como documental? Seguramente a partir de la investigación histórica, que me encanta la temática indígena. Soy un apasionado lector, te diría que es lo que más me gusta leer. Pero bueno, siempre tratando de juntar el material para hacer algo, un audiovisual, digamos, que tenga esa forma. En este caso el documental era lo que más cerraba. Por lo tanto, igualmente hay varios recursos utilizados en el documental. El recurso de la entrevista, ¿a quién fui a buscar? A Osvaldo Bayer, Marcelo Balco, gente que tiene una mirada distinta. Bueno, Osvaldo Bayer, lamentablemente fallecido hace poco, pero para mí fue un espaldarazo. Un día lo llamé, me dieron el teléfono y me dijeron, llamalo, que él va a aceptar. Y fue así, o sea, no tuvo ningún reparo. Lo agarramos en el año 2015 a Osvaldo y estaba entero, física y mentalmente, y nos dio una clase. Ese es un recurso de la entrevista, pero no un tipo hablando a cámara 2-3 minutos, eso no va, para mí no va. O sea, lo que sí es confrontar, digamos, distintos puntos de vista en la entrevista como para hacer más dinámico el material. Ese es un recurso. El otro recurso es la animación, válido absolutamente para el documental. Otro es la reconstrucción, digamos, histórica a través de lo que sería el registro documental, que también costó hacerlo porque estamos en La Plata nosotros y esto es a 600 kilómetros más o menos. Había que viajar con un equipo reducido, pero viajar al fin para reconstruir aquellos lugares donde había sucedido algún acontecimiento importante. Y después el otro material es el material gráfico, que es muy importante. También yo lo tomé, agarré todo lo que... Había gente que me decía, vos sabés más que un investigador del CONICET en ese tema, ¿no? Porque me había compenetrado muchísimo con lo que sería el material documental. El género documental es una instancia que permite unificar y poner en valor materiales de archivo. Eso sería el registro documental. ¿Sentís que de alguna manera la muralla criolla funciona en ese sentido? Seguramente sí, porque, bueno, evidentemente hay distintos tipos de documentales. Este es un documental de contenido histórico. Entonces yo tuve que recurrir a la fuente, al documento. El documento que era escaso encima. Entonces, claro, creo que me valí de todos los recursos posibles. No es lo mismo un documental sobre un personaje que está vivo o de un hecho actual. Me parece que yo lo encararía distinto. Pero en este caso, que era un documental histórico, que me encanta la historia encima, creo que me parece una buena forma de encararlo. O sea, tratar de aunar en una película varios recursos estilísticos o narrativos incluso. Pero todo se va dando, digamos,
se va cosiendo como si fuese una telaraña, ¿no es cierto? De todas maneras, en este caso, esta película estuvo muy guionada. Cuando me preguntaba el comité del Inca, ¿pero qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto voy a hacer, lo que está acá, lo que está escrito. Era casi un guión de hierro, porque la investigación lo ameritaba. Entonces, fue así, directamente. Las otras producciones que yo hice es como que escribí el guión y luego me olvidé del guión. Empezaba a interactuar con el material grabado. En este caso no, seguí fielmente. También hay que tener en cuenta que fue mi primer documental. Entonces había cierta inseguridad quizás en ese sentido. Pero bueno, ahora vamos a volar un poco más sin guión. No sin guión, el guión es muy importante, pero sin estar atrás y pensando, digamos, en lo que dice ese guión. Al fin y al cabo uno termina haciendo la película y es bastante parecido a lo que uno había escrito, ¿no? Carlos, vos ya tenías experiencia en leer otro tipo de guiones y también guiones de animación. Concretamente, el proceso de animación, ¿cómo se da en La Muralla Criolla en términos de incorporación? Quiero decir, ¿estás desde la génesis? ¿En qué se hace simultáneamente? ¿Cómo son las etapas? Sí, fue en simultáneo, que justamente es un tema también, ¿no? Porque el no saber el resultado de la película, la integración de la animación con el vivo, para mí fue un desafío, fue una preocupación en realidad. Pero volviendo al tema del guión, como primera base de todo, para mí fue una garantía de saber qué quiero contar y cómo contar, y que justamente Seba sea el que necesite eso de mí, ¿no? Que es de última lo que buscó, digamos, ¿no? Tratar de ser parte de lo que está tratando de narrar. En ese proceso, como te había dicho anteriormente, de hacer el story fue una base clara de poder manejar precisamente los planos y en la búsqueda de esos planos también a la vez buscar la estética en general. Fue un desafío porque digamos, tenía pequeñas escenas de cómo iba el proceso de la película y tenía que tratar de adaptarme a la estética de la misma, ¿no? O sea, qué tipo de planos en general manejar o cómo cortar, cómo narrar visualmente eso, ¿no? Eso me pareció que fue un desafío que en el segundo documental que viene más adelante evolucionó un poco más en cuanto al tratamiento del color o los planos o los juegos de cámara y demás. Eso me parece que fue una evolución. En particular en la muralla me permitió a mí también ser parte de una exploración, de una búsqueda, ¿no? Que eso fue como así como Seba generó su primer desarrollo, para mí también fue como un primer desarrollo en conjunto. Así que sé que hay un montón de cosas que están para mejorar, pero tiene mucha dignidad, digamos, el material. En particular el proceso fue completo, lo hice completamente yo, que eso es una cosa muy loca, porque generalmente la animación es un equipo de gente que trabaja, donde hice el storyboard, las animatic, la creación de los personajes, todos los que intervienen de alguna manera hay que dibujarlos, hay que crearlos, ser fiel en la investigación de la ropa, el vestuario, los elementos, los carruajes, las cosas que aparecen, digamos, no fallar en la época, tratar de ser fiel ahí, hay toda una investigación, y después, bueno, empezar a desarrollar las escenas específicamente como relato, como historia. No, en general me encantó. De algún modo sería algo así como una animación documental lo que estás haciendo, que requiere de la misma exigencia que el director se planea. Sí, lo interesante es que Seba me dio libertad también en proponer planos que son también búsqueda mía, pero tampoco irme a algo que no está dentro del proyecto, digamos, ¿no? O sea, dentro de esos límites que uno tiene, que es contar con historia, con verdad, digamos, con un lineamiento, uno juega ahí adentro, ¿no? Juega con la estética, juega con las luces, juega con las cámaras, con los enfoques, con planos diferentes, como para también variar, como es un documental donde hay muchas entrevistas y demás, buscar ángulos de cámaras diferentes para poder
dar un poco de atractivo. En futuros documentales apareció el dron como un elemento y bueno, en esto fue como una especie de anticipación, ¿no? del juego, de tratar de mostrar la muralla de arriba o de otro ángulo, o ir variando un poco los ángulos de cámara para aportar un poco más de dinámica, ¿no? ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Yo a Carlos le pasé un guión literario. Eso estuvo muy bueno porque él hizo el guión técnico. Es decir, yo no tenía tenía algunos cortes, digamos, dentro del mismo guión literario que yo le pasé a Carlos, pero no estaba en la puesta de cámara. Él sintetizó en forma excelente muchos planos en uno, cosa que es una economía de recursos que realmente estuvo muy bueno. Así que no, quería agregar eso, que simplemente que no le pasé un guión técnico, sino un guión literario. Y él lo interpretó a la perfección. Y eso lo agradezco, porque le da una dinámica, me da libertad. Sobrevuelan la conversación nuevos proyectos a partir de la muralla criolla. ¿Esos proyectos dialogan con la muralla? ¿Qué características tienen? Es tal el volumen de libros que he leído que evidentemente tenía que surgir una nueva película. Cuatro Loncos, así se llama la película documental que en este momento se está proyectando en Chile, se proyectó también en un festival en Paraná, en Entre Ríos. Es una película que es el correlato de la muralla criolla en el sentido temático, tiene que ver con la temática indígena y también con lo estético. Utilizamos más o menos los mismos recursos que la muralla criolla. Es una película que tiene que ver con la vida, muerte y profanación de cuatro grandes caciques de La Pampa y Patagonia. Estamos hablando de Calfucurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pincén. De los cuatro caciques, tres fueron profanados y exhibidos en los museos de la Argentina. El único que pudo sortear ese destino trágico es Pincén, porque nunca pudo ser encontrado su cadáver. No se sabe dónde murió, ni cuándo. Entonces pudo sortear ese destino trágico. Es un documental que también intenta, es una crítica a la ciencia, a cómo se trató, como la generación del 80 trató a los indios, especialmente como objetos de museo y como objeto de conquista, y cómo a partir de los años, quizás 120, 130 años después de esos despojos, se fueron restituyendo a cuentagotas. Pero bueno, en el caso de Mariano Rosas fue restituido, en el caso está el material de archivo también de esa restitución, en el caso de Cipriano Catriel, recién el año pasado se restituyó, Calfucurá, su cráneo queda todavía en el Museo de la Plata, y bueno, Pincén está en los campos, no se sabe, por suerte. La historia como disparador de un montón de relatos y un montón de formas de relatos. Posiblemente Sebastián Díaz, junto a Carlos Escudero, vayan encontrando de algún modo una poética que una estos materiales. Pero el primer material es la muralla criolla y lo vemos a continuación.